Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y quisiera llamar la atención a esa última palabra, ejercitados. La última vez que estudiamos los versículos del 1 al 4, decíamos que Dios nos llama a ser maratonistas de Jesús, pues somos exhortados allí a correr la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Debemos correr esa carrera por la fe. Y les decía, ¿cuánto algunos amigos míos apreciarían si yo les diera la sorpresa de que los inscribí en una carrera? En el pasaje de hoy tenemos otra imagen, la del gimnasio. Por eso la palabra ejercitados. Esa palabra viene del griego gymnazo, que como ustedes tienen el sonido, viene nuestra palabra gimnasio de allí. Bueno, Dios tiene un gimnasio para su pueblo. Y es el lugar donde nos ejercitamos. O sea que Dios no solamente nos inscribió en una carrera, Dios también nos inscribió en un gimnasio. Y ese es el lugar de nuestro entrenamiento, donde nos ejercitamos para poder estar en forma. Nadie debe participar de un maratón sin antes entrenarse. De hecho, la clave de hacer un buen maratón es el entrenamiento. Largos meses de entrenamiento. Se recomiendan alrededor de 5 meses al menos de entrenamiento para el que va a correr 42 kilómetros. Bueno, Dios tiene su carrera y Dios tiene su gimnasio. El gimnasio no es un lugar para descansar. Al entrar por las puertas del gimnasio no nos vamos a encontrar con camas ni con sillones reclinables, sino que nos vamos a encontrar con máquinas y equipos cuyo uso es precisamente ejercitar nuestros músculos, ponernos a trabajar para que estén en forma. Y mundialmente se reconoce el valor de ejercitar los músculos, pero muchos no viven a la luz de ese reconocimiento y sucede algo similar con respecto al ejercicio del alma. Así como las personas pueden estar renuentes al ejercicio físico, también el ejercicio del alma tiende a ser doloroso. Y el versículo 11 admite eso cuando dice ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero sabemos que el dolor puede ser muy beneficioso. Puede ser muy beneficioso en que nos advierte de lo que está pasando en el cuerpo. Obviamente no es deleitoso, pero sí beneficioso. El disfrute del maltrato es considerado como una especie de masoquismo. Ese no es el punto. Pero nosotros no debemos por eso despreciar todo dolor. No debemos anhelar el dolor per se, pero no menospreciarlo necesariamente. Hay beneficios en el dolor. Y en el sentido espiritual, tenemos que reconocer que las aflicciones que vienen a nuestras vidas juegan un papel muy importante en el desarrollo y el crecimiento del Hijo de Dios. Ciertamente motivo de tristeza, nos ponen a llorar, pero no es menos cierto
que debemos comprender la manera que Dios las utiliza para ayudarnos a enfrentarlas piadosamente, con gozo como leíamos en Santiago, y pasar por medio de ellas de una forma beneficiosa, donde aprendamos y crezcamos. Y como ya hemos visto en el estudio de esta epístola, el autor de este libro no está a favor del evangelio de la prosperidad absolutamente para nada. Él no ignora ni minimiza los sufrimientos que los lectores de esta carta habían experimentado. Habían pasado por momentos muy difíciles, persecución por causa de su fe en Jesucristo. Algunos habían perdido todas sus pertenencias y ahora necesitaban palabras de estímulo. Y por eso les exhorta a seguir corriendo la carrera sin desmayar. Alguien decía, la vida cristiana es una cama de rosas, pero con todo y espinas. Hay sufrimientos, hay dolor, hay dificultades. La vida cristiana no se nos va a poner más fácil. Y a los cristianos a quienes el autor está escribiendo, no se les iba a poner tampoco más fácil. De hecho, les esperaban más persecuciones más violentas. Y el autor les está preparando para lo que vendría. ¿Ven ustedes cómo hay un lugar para uno prepararse para el dolor venidero? Correr un maratón duele. Trae dolores. Hay momentos cuando las piernas no pueden más. Y el cuerpo es entrenado, sin embargo, para tolerar muchas cosas. Y llegar a niveles de resultados que uno ni siquiera se imaginaba. Bueno, el autor está preparando a estos hermanos para que sigan corriendo la carrera y que con todo y esos dolores pudieran llegar hasta el final. Y él les da razones. Lo que él está haciendo en este pasaje es darles razones por las cuales ellos debían interpretar correctamente las aflicciones, las tribulaciones, las pruebas que vinieran a sus vidas, las que ya habían venido y las que estaban por acontecer. Y él les enseña algo, una verdad trascendental en este pasaje, importante, con la que todos debemos quedarnos. Y es la realidad de que Dios disciplina a sus hijos. Dios disciplina a sus hijos. Nosotros tendemos a ver lo que nos duele. Podemos ver a otras personas que nos hacen daño, la enfermedad que nos ha sobrevenido, la pérdida del trabajo, la estrechez económica. El autor nos está diciendo, debemos tener ojos para ver más allá. No es simplemente la experiencia que nos causa dolor, es el Dios que está usando el dolor para nuestro bien y su gloria. Por eso veamos en primer lugar la realidad, el hecho de que Dios disciplina a sus hijos. Dios disciplina a sus hijos. El versículo 5 les recuerda a los hermanos las palabras de exhortación que aparecen en Proverbios capítulo 3, versículos 11 al 12. Y me sonrío porque sin haberlo planificado, les decía a los hermanos que vinieron a la escuela dominical, y yo exhorto a aquellos que no han venido, que por favor se integren, porque estamos estudiando el libro de Proverbios, y coincidencialmente o providencialmente, en esta mañana nos tocó estudiar el tema de la disciplina de los hijos en el libro de Proverbios. Y el primer texto que estudiamos es el que este autor cita aquí en Hebreos capítulo 12. Proverbios 3, versículos 11 y 12. De manera interesante, Dios ha querido que escuchemos este tema como si fuera en estéreo. Pero lo primero que hace es citarles Proverbios. Dice el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Y cuando pone lo siguiente, es Proverbios 3, 11 y 12. Da una cita de lo que el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento tiene. Obviamente estos hermanos hebreos conocen el Antiguo Testamento. Ellos sabían lo que el autor está diciendo. Ahora el autor también les está diciendo, ustedes debieron saber esto y recordarlo. Eso es lo que le está diciendo. Dios usa las palabras de Salomón, las usa como si fuera él. Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. En otras palabras, Proverbios 3, 11 y 12 debe ser tomado como las palabras del Padre Celestial a sus hijos. Era Salomón hablando a sus hijos, ¿verdad? Y exponiendo el ejemplo de lo que Jehová hace para instruir a sus hijos. Dice, eso es palabra de Dios para ustedes. De lo que Dios a ustedes como a hijos les quiere decir. Y la enseñanza de la adopción no estaba ampliamente explicada en el Antiguo Testamento. Eso es una enseñanza del Nuevo Testamento.
Y sin embargo está tomando un texto de Proverbios 3 en el Antiguo y diciendo, eso se lo dio Dios a sus hijos. A sus hijos se lo dio. Dios tiene hijos y Él disciplina a sus hijos. Hay otros que no son sus hijos. Los suyos son aquellos que Él recibe. Y por eso dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Él no recibe a todos. La palabra de Dios dice que Él recibe a otros. Y a algunos en manera particular, eso les hace sus hijos. No a todos. Juan 1:12, por ejemplo, dice, mas a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un privilegio que no todo el mundo tiene. No todos son hijos de Dios en el mundo. ¿Quiénes son hijos de Dios? Juan dice, el que cree en Jesucristo. Dios le da a esos el privilegio de ser hijos de Dios. Solo los creyentes entonces son hijos de Dios. Dice 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y lo llama Padre. ¿Padre de quién? O de hijos. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Miren qué privilegio. Eso es un privilegio. No todo el mundo es hijo de Dios. El que es hijo de Dios debe verlo como un gran privilegio. Eso es lo que está diciendo. No, porque no todos lo son. Ahora, Dios disciplina a los que son. Ese es el argumento y el punto del autor. Los participantes del nuevo pacto son los identificados como hijos e hijas de Dios. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 17 dice, salid en medio de ellos, del mundo, dice, en el sentido obviamente no local, sino espiritual y moral. Salgan de ellos y apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Una frase que es una fórmula para explicar cuando Dios entra en pacto con su pueblo. En el Nuevo Testamento, los que forman parte del nuevo pacto y que se benefician de la muerte de Cristo y la sangre derramada del nuevo pacto, son aquellos que son sus hijos. Sus hijos y solo sus hijos. Pero el autor abunda aún más en esto. En el versículo 7 de Hebreos 12 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. No dejen de notar la pregunta del versículo 7. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Se supone que todo padre lo hace. Todo padre aplica la disciplina con sus hijos. No lo deja para hacer todo lo que quiere. ¿Ven hasta dónde ha descendido la sociedad por pretender saber más que Dios? Y por eso la calle está llena de hombres y mujeres cuya necedad nunca fue desarraigada del corazón por medio de una disciplina amorosa. Y las consecuencias son desastrosas. Y el autor utiliza el ejemplo de los padres terrenales para probar su punto. ¿Y por qué? Porque eso era lo normal. Lo normal es que un padre discipline y castigue a sus hijos cuando es necesario de una forma amorosa, tierna y correcta, como explicamos en la escuela dominical en la primera hora. El ejemplo es obvio. Si el tipo de castigo que usaban esos padres eran castigos bestiales, entonces estaría cometiendo una blasfemia, insinuando que Dios hace lo mismo. Es evidente entonces que el tipo de castigo al que se está haciendo referencia aquí no es el que se aplica con arranques de ira, ni el que arroja objetos a los hijos, ni el que le echa aceite caliente. Dios no es así. Eso es una barbarie. Pero Dios sí castiga. Dios disciplina a sus hijos. Ese es el punto. Dice el versículo 8, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando el versículo 8 habla de la disciplina de la cual todos han sido hechos participantes, ¿a qué se está refiriendo? ¿A la disciplina de Dios o a la disciplina que aplican los padres terrenales? Dice, de la cual todos han sido hechos participantes. ¿Cuál? ¿La de tener papás que nos disciplinan? ¿O la de tener a un padre que nos disciplina? Bueno, a mí me parece que por la forma en que comienza el versículo 9, el versículo 8 se está refiriendo a Dios. El versículo 9 inicia con, por otra parte, o además, como dice la Biblia de las Américas, para introducir el tema de los padres terrenales.
Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales. Está haciendo un contraste. En el versículo 8 está hablando de Dios. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. En otras palabras, todos los que son hijos de Dios, Él los disciplina. En el 9 nos va a hablar del ejemplo, la comparación con los padres terrenales. Pero en el 8 está hablando de la disciplina que Dios aplica a todos sus hijos. A todos y a cada uno. Todos los creyentes, de una manera u otra, han experimentado la disciplina de Dios. Y está diciendo además que eso es una muestra de que somos hijos legítimos y verdaderos de Dios. No hijos ilegítimos o bastardos. O sea que el hecho de experimentar la mano disciplinaria de Dios es una evidencia de que somos hijos de Dios. Los puritanos decían, esa es la insignia o la identidad que lleva el cristiano. Las aflicciones. De que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Ven lo que el autor está haciendo aquí? Él está dando ánimo a los hermanos con el hecho de que las aflicciones, las persecuciones y las pérdidas que estaban padeciendo eran una demostración de que eran verdaderos hijos de Dios. Por eso es que Cristo dice, gozaos y alegraos cuando ustedes les pasen tal cosa. Bienaventurado el que padezca. ¿Por qué? ¿Porque es deleitoso pasar por esas cosas? No, por lo que significa. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y eso es una gran bendición. De manera que si tú no has sido disciplinado por Dios, asústate porque Dios disciplina a sus hijos. Asústate entonces. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículos 5 al 6. Si tienes una Biblia lo puedes buscar. No, bien, si tienes a alguien al lado de quien leerlo, mejor. Pero trata de observar estas cosas que estamos mostrando a la luz de la palabra de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. O sea, le da un ejemplo al pueblo de Israel y le explica que lo que Dios hace, lo hace como ocurre con la realidad entre un padre y un hijo. Porque Dios castiga a sus hijos. Pero dice, reconoce a sí mismo en tu corazón esta realidad. Dios castiga y dice, guarda los mandamientos. ¿Cuándo hay castigo? Cuando hay violación. Ahora, yo creo que el contexto de Hebreos capítulo 12 cubre mucho más que aquellas cosas que Dios hace en nosotros en respuesta a nuestras desobediencias y rebeldías. Yo creo que abarca aún aquellas cosas en donde no necesariamente nosotros hemos pecado. Pero Dios nos está entrenando en la vida. Es cuando nosotros podemos poner a una asignación a nuestros hijos para que hagan algo que les entrena en la vida, les ayuda a hacer ciertas cosas para poder saberlo en el día de mañana. Bueno, Dios hace eso con nosotros. Y lo veremos en el caso de Job más adelante. Pero, ¿qué es importante que sepamos? Dios disciplina a sus hijos. Dios disciplina a todos sus hijos. Dios solo disciplina a sus hijos. No es algo que Dios hace con otros. Solo a sus hijos. Sí, las personas que no conocen a Dios, que no creen en Cristo, tienen cosas malas que vienen a sus vidas. Tienen experiencias negativas también que llegan a sus vidas. Pero Dios no está probando la fe de ellos porque no tienen fe. Esas son otras calamidades que, como dice el libro de Job, vienen adversidades a la vida de todo hombre. O como dice Lamentaciones, que enseña la verdad de que todo hombre nace también para la aflicción y el dolor. Eso es una realidad bíblica. Pero cuando la pasa un creyente, es Dios tratando como un padre con su hijo. Dice, y eso es diferente. Y digo que Dios solamente disciplina a sus hijos porque, si usted se imagina, si usted ve que su hijo rompe una ventana, que usted le dijo, mira, ten cuidado jugando con esa pelota, ten cuidado, vete a jugar donde no haya ventana, y rompe la ventana, él va a sufrir sus consecuencias. Ahora, si es el hijo del vecino, ¿qué usted hace? Usted no vaya a agarrarlo a darle una pela. Usted puede ir donde su padre y decirle y explicarle. Pero nosotros nos disciplinamos y castigamos a los hijos de otros. Bueno, Dios solamente castiga a sus hijos. Él no anda castigando a todo el mundo así, no. Dice, Él tiene
Un cuidado paternal solamente con sus hijos. Y por eso es que hay una bienaventuranza para aquellos que son corregidos por Dios. Escuchen lo que dice el Salmo 94 en el versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cabe el hoyo. Dice, wow, dichoso, feliz, bienaventurado el hombre a quien tú corriges. Tú no lo estás dejando en su camino para que se pierda y se dañe a sí mismo. Y la Biblia, Nueva Versión Internacional, traduce esa parte para que enfrente tranquilo los días de esa aflicción. Como tú lo preparas para que pueda enfrentar aún días malos. Dios disciplina a sus hijos. Ahora yo quiero abundar un poco más esa frase. Y yo quiero ahora decir, Dios disciplina a sus hijos por amor. Dios disciplina a sus hijos por amor. Versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina es una marca de amor verdadero. El mundo ve como una crueldad el que los padres castiguen y disciplinen a sus hijos. Y ven como amor cuando no lo hacen. Dios ve como amor el que los padres castiguen y disciplinen a sus hijos y como una crueldad cuando no lo hacen. ¿A quién le creo? ¿Quién sabe más de esto? Hermanos, la condición en que está el mundo es obvia para hacernos ver claramente que dejar a los hijos a su cuenta trae consecuencias. Y por eso muchos de los actos que están siendo cometidos, y esto ya es un asunto de estudios y estadísticas de la delincuencia que hay, cuando la policía tiene que hacer sus investigaciones y ciertas instituciones hacen investigaciones para rastrear las raíces del origen de muchas de estas cosas, tienen que llegar a los hogares. Es la realidad. La consecuencia de dejar que los hijos anden como quieran, como veíamos en la clase de Proverbios esta mañana, son entonces hijos que acarrean vergüenza. Cuando no algo peor. Hay consecuencias. Dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Esto es Cristo escribiendo a las iglesias. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Dios nos invita, Cristo nos invita a arrepentirnos cuando hay cosas de las que arrepentirnos. Es parte de su corrección. ¿Cómo Dios lo hace? En amor. Es por amor. Las experiencias aflictivas pueden tentarnos a pensar que Dios no nos ama, cuando la realidad es precisamente lo contrario. Para los creyentes, las aflicciones son de una naturaleza muy distinta que para los incrédulos. Las aflicciones del creyente son una señal del amor de Dios, son una muestra de que tú estás cerca de su corazón. Oye esta cita que leí de alguien. Una cita anónima, por cierto. No sé ni quién la escribió. El rostro de Jesús debe estar muy cerca del nuestro cuando las espinas de su corona de sufrimiento se clavan sobre nuestras frentes y nos hieren. ¡Wow! Oye, me parece que está muy cerca la cabeza de Cristo que da nuestra. Es por amor. Es para nuestro bien. La semana pasada el pastor Sugel nos enseñaba de Juan 15. Lo importante que es estar siempre conscientes del amor de Dios. ¿Y cómo eso hace toda la diferencia? Hermanos, ¿no ha sido una bendición meditar y reflexionar a lo largo de esta semana esta realidad? Yo espero que sí. Para eso es que estudiamos la palabra. Hermanos, eso le da otra perspectiva a todo lo que nos pasa. De que Cristo nos ama. Dios está allí amándonos. ¿Y cómo yo respondo a esa realidad? De que Él me ama en todo. Dice, por eso es un incentivo a la obediencia. Si un hijo está convencido del amor de un padre, es un incentivo para oírle y prestar atención a lo que nos dice. Lo hace por amor, nos conviene. No nos dejemos engañar. No debemos inferir que la prosperidad y la salud son señales de que Dios está agradado con nosotros, ni inferir que las adversidades y dificultades significan que Dios está desagradado con nosotros. No, hermanos.
Habrá momentos en que el diablo nos ofrecerá más cosas que Dios. Él sabe decir, todo esto te daré si postrado me adorares. Hermanos, las heridas de Dios son mejores que los bálsamos de Satanás. No nos confundamos en esto. El amor de Dios se manifiesta precisamente a veces trayendo a nuestras vidas estas cosas que son dolorosas. En su amor, Dios está determinado a no abandonarnos a nuestros deseos. A veces los padres quieren complacer en todo a sus hijos y darle todo lo que les gusta, ignorando cómo muchas veces las mejores cosas nos hacen peores y las peores cosas nos hacen mejores. Y dale lo que quieren, y dale lo que quieren, ¿en qué se convierten? Bueno, Dios sabe qué impacto tienen las cosas que vienen a nuestras vidas. Y por qué Él no nos dice siempre sí a todo lo que deseamos. No es el momento para estudiarlo, pero cuando Dios complació al pueblo de Israel cuando querían carne, ustedes saben cómo fue que lo hizo. Y la desgracia que vino a sus vidas por eso. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 2 al 5, Pablo nos cuenta de un gran privilegio que Dios le concedió. Ser arrebatado hasta el paraíso. ¡Wow! ¿Ustedes se imaginan? Un privilegio pequeño. Déjame darte un tour por el cielo. No es para que te quedes, es para que veas nada más cómo es eso. Pablo va y viene y no dice poco. Evidentemente es algo bueno. Dios le dio algo bueno, de lo que aprendemos poco. Dios le dio algo bueno, de lo que hemos aprendido muy poco. Luego Dios tuvo que darle algo humanamente malo. Una aflicción que mantuviera a raya su orgullo ante la experiencia que él había tenido. Dios le dio algo bueno, entonces después tiene que darle otra cosa para que él, espérate, no tanto así, no te lo glorifiques. Y dice que fue para mantener a raya su orgullo. De eso malo, entonces nosotros hemos aprendido más de lo bueno que él experimentó. Porque aprendemos que el poder de Dios se despliega en nuestras debilidades. Hermanos, nosotros hemos aprendido más de las prisiones de Pablo que de esa experiencia de Pablo de subir al tercer cielo y de ir al paraíso. ¿Ven, hermanos, cómo a veces las cosas negativas son las más beneficiosas? Dios trae así cosas negativas por amor y para algo. Y eso me lleva a mi tercera declaración. Hemos visto, Dios disciplina a sus hijos. Dios disciplina a sus hijos por amor. Vamos a ver ahora, Dios disciplina a sus hijos con propósito. Dios disciplina a sus hijos con propósito. El versículo 7 contiene una preposición que indica propósito. Y es por eso que la Biblia de las Américas traduce el inicio del versículo diciendo, es para vuestra corrección que sufrís. Es para vuestra corrección que sufrís. Hay un propósito. El Señor les está entrenando. Eso es lo que está diciendo allí. Pero en los versículos 9 al 11 vemos el propósito de un modo más claro todavía. Versículo 9. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios no tiene poder y capacidad para rodearnos de un campo de fuerza que nos libere de cualquier cosa negativa. Claro, es Dios, pero no lo hace. Pero no lo hace. Porque no nos conviene. Porque no llevaría a cabo cosas que solamente la aflicción puede lograr. Él es omnisciente. Él es de sabiduría infinita. Te estoy describiendo a tu papá, tu Padre Celestial. O sea, los niños se enorgullecen cuando los padres pueden hacer algo, ¿no? ¿Verdad que sí?
Por eso uno siempre decía cuando era niño, el mío es más grande que la bolita del mundo, para ya hacerlo más grande de todo. Bueno, el Padre Celestial nuestro, ese sí es grande. Omnisciente, de la sabiduría infinita, soberano, rey, omnipotente. Ese es nuestro papá. Nada más y nada menos. Poder sin límites, y nos ama con un amor eterno. No eterno simplemente porque, por decirlo, describirlo humanamente, comenzó en la eternidad pasada, sino que será de eternidad a eternidad. Entonces no es difícil deducir que Él sabe lo que Él está haciendo, aunque nosotros no lo podamos entender. Ese es el papá que tenemos, y que nos ama así, y que todo lo puede, y que todo lo sabe, y trae estas cosas negativas a nuestras vidas, a veces muy difíciles de explicar. ¿Quién explica el balazo que un criminal le da a uno de sus hijos? ¿Quién lo explica? ¿Cómo? ¿Quién explica a Job cuando aquel terrado se derribó sobre todos sus hijos y los mató? ¿Quién lo explica? Pero Dios estaba actuando. Dios sabía lo que estaba haciendo. Doloroso, en extremo. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. A ese hombre justo en Job le sobrevinieron grandes calamidades de la noche a la mañana. No fue por ningún pecado particular que él había cometido. Él no lo entendía. Y como no lo entendía, él argumentó con Dios hasta que Dios lo llamó a capítulo por sus cuestionamientos. ¿Y qué tuvo que admitir Job al final? Lo que él dice en Job capítulo 42, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Tú lo sabes todo y tú lo puedes todo. Eso está diciendo. Dice, ¿cómo yo aprendí eso? Yo no lo aprendí en un libro de teología, ni porque vino una revelación y me lo dijo. Yo lo aprendí en el horno de la aflicción. Allí aprendió Job esa realidad. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Eso es lo que está diciendo Job. Yo soy el que estoy oscureciendo el entendimiento. Yo estaba hablando de lo que no sabía. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, le dice a Dios. Te preguntaré y tú me enseñarás. Dios humilló a este hombre, que era un hombre justo. Pero Dios en su amor paternal estaba tratando con su alma y llevándole a niveles de comunión con Dios que él nunca se había imaginado. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Muchos se levantarían hoy para defender a Job. Este hombre no merece que le pasen todas estas cosas. Sin embargo, es el mismo que, el primero que levanta la mano y dice, yo me arrepiento. Él es el que sabe, yo no. Él es el que sabe por qué trae estas cosas a la vida. Había un entrenador de fútbol americano que dijo en una ocasión, la labor de un entrenador es poner a los atletas a hacer lo que no quieren hacer, con el fin de que lleguen a hacer lo que ellos siempre han querido ser. Nosotros queremos llegar a la meta. Queremos entrar al gozo del Señor. Y queremos ser esto, y quisiéramos para Dios poder. ¿Ok? Tiene que hacer 20 sentadillas. Tiene que hacer 20 lagartijas. Y eso repetirlo todos los días. Dios nos pone en su gimnasio. Nos inscribió en el gimnasio precisamente para que lo logremos. Para que nosotros seamos santificados. Por eso entonces es que Santiago dice, el texto que leíamos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozo en medio de lo que me está pasando. Hermanos, nos estamos refiriendo a cosas dolorosas y tristes. Y el Espíritu Santo dice, sí, gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es por el resultado. Es por lo que logra. Es por el beneficio. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo llega a eso? Por medio de la aflicción. O como dice Romanos capítulo 5 en el versículo 3.
Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿El qué? ¿Oh sí? Mira, yo me glorío en la esperanza que yo tengo, me glorío en el Señor Jesucristo, ese Señor, no hay nadie como Él, y me glorío en las tribulaciones también. ¿Qué, Pablo? ¿Sí? ¿Y por qué? Oh, porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia un carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha dado. La actuación de un Padre amoroso es el derramamiento del amor de Dios en nuestras vidas, que no nos deja nuestra cuenta. El Señor sabe usar nuestras enfermedades para enmendarnos. Él sabe usar nuestra pobreza para enriquecernos. Él sabe usar nuestras debilidades para fortalecernos. Él es un experto con el bisturí para arreglar lo que está mal. Ese es tu papá. Y aquellos, comparando con los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Oye, nosotros respetábamos a nuestros padres y ellos hacían las cosas como ellos creían y nos bendijeron de esa manera. Dicen, no nos conviene mucho mejor someternos al Padre Celestial que tenemos, que ese sí sabe cómo que son las cosas. Él sabe lo que está haciendo. El criterio de disciplina de los padres terrenales es limitado. Pueden estar equivocados con respecto a algo y castigar al hijo incorrecto incluso cuando está tratando de mediar en un problema. Pueden tener información correcta pero incompleta. Entran en juego los prejuicios del padre. En el caso de Dios no es así. Tenemos una disciplina perfecta, adecuada, balanceada, proporcional, que viene de nuestro Padre Celestial y nos colocará en el horno de la aflicción con un propósito para que al final demos frutos para su gloria y para nuestro bien. Y nunca cometerá un error, nunca se le irá la mano, porque Él sabe lo que está haciendo. Y qué gran cosecha tendrá para su gloria. Muchos beneficios que solamente llegan después de las tribulaciones. Ahora solo vemos el dolor, la pérdida, la enfermedad, la persecución. Pero el día viene cuando todo dolor se acabará. Y lo que está diciendo el autor es, sigue corriendo la carrera, no desmayes hasta llegar a la meta. El Señor está trabajando con nosotros, no solo para esta vida, sino principalmente para la venidera. Miren cómo Pedro lo dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6. Dice, ahora tienen que por un poco de tiempo ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada esa fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que Dios está haciendo no es simplemente para esta vida. Producirá un resultado que va a recibir una alabanza cuando Cristo vuelva. Hay resultados que se verán cuando Cristo vuelva, y por eso Pablo dice en Romanos 8 que si somos hijos somos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y en ese mismo contexto viene y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice, óyeme, ¿qué esperanza tenemos? Ah, sí, pero eso es cuando lleguemos. Mientras tanto hay aflicciones. No se comparan lo que estamos pasando con respecto al sitio para donde vamos. Dios sabe lo que está haciendo. Por eso hay esa canción. Dice, más lo entenderemos todo más allá. Entenderemos lo que Dios está haciendo más allá. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Y Él usará todos los medios que Él considere, como Él es el que sabe. Mejor déjalo en la mano de Él. Él sabe lo que está haciendo. Llegaremos a la imagen de Cristo. La semana pasada estudiamos cómo el Señor nos poda con propósito. Para que llevemos más fruto. Nos poda. ¡Uy, corta! Pero para que llevemos más fruto. El martillo de Dios es capaz de destrozar la piedra. Rompe el vidrio. Pero también forja el acero para darle la forma que Él considere. El martillo en las manos de Dios es capaz de forjar tu corazón y Él moldearlo en la manera como Él quiera forjarlo. El viejo predicador Alexander McLaren comparó esta porción de Hebreos 12 con un faro. Dice, ¿cuándo nosotros notamos el faro?
¿De día o de noche? De noche que se ve bien. Bueno, este pasaje de Hebreos 12 es como un faro. Cuando el sol está afuera, no se ve bien el faro, no nos indica gran cosa. Pero cuando llegan las aflicciones, las verdades de este texto son un apoyo poderoso para la fe. Por eso aprendamos las lecciones que Hebreos 12 tiene para nosotros ahora. Y ahora pues tengo una pregunta final con dos verdades. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las pruebas? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Nosotros estudiábamos en Proverbios y decíamos, la actitud que un hijo tenga ante la disciplina paternal causa un mundo de diferencia. Bueno, la actitud que nosotros tengamos ante la disciplina celestial de nuestro Padre Celestial va a causar un mundo de diferencia en nuestras almas. Debemos cuidarnos de desestimar y menospreciar la disciplina del Señor. Debemos cuidarnos de desestimar y menospreciar la disciplina del Señor. Dice en el versículo 5, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. El autor les dice, ustedes se han olvidado de algo. Ustedes no están recordando esta información. Y esta exhortación que ustedes se han olvidado es importante. No tengan en poco la disciplina de Dios cuando viene a vuestras vidas. Las cosas que nosotros olvidamos fácilmente es porque no le prestamos mucha atención. Lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, mira, a esta enseñanza, presta atención, que va a venir el día cuando la vas a necesitar. El desconocimiento de las Escrituras tiene consecuencias, pero el olvido de las Escrituras también. Y el autor sabía que estos hermanos podían verse teniendo una actitud incorrecta hacia las adversidades de la vida. Y él les trae medicina, un remedio a ese problema. Pero en segundo lugar, debemos someternos humildemente a la mano disciplinaria del Señor. Debemos someternos humildemente a la mano disciplinaria del Señor. Dice el texto. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos o los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice, nosotros respetábamos a nuestro papá y ellos nos castigaban y como a ellos les parecía. Dice, no implica eso que nosotros debemos obedecer y respetar mejor a nuestro Padre Celestial, que lo hace de una manera perfecta. Dice, debemos someternos humildemente a su voluntad. Tener una buena actitud, siguiendo reconociendo su bondad, su amor, su autoridad, su soberanía sobre nuestras vidas. Bueno me es haber sido humillado, dice el salmista, en el Salmo 119, versículo 71. ¿Cómo así? Dice, para que aprenda tus estatutos. Bueno me es. Eso habla de la actitud del salmista ante las aflicciones. Señor, es bueno. Estas cosas que me han sucedido es para que yo aprenda de tus estatutos. O uno versículo más adelante, el versículo 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Dice, es porque tú eres fiel. Es porque tú estás cumpliendo tus promesas de llevar a cabo lo que tú vas a hacer conmigo. Y por eso Pedro le exhorta a los hermanos diciendo, los que padecen según la voluntad de Dios, encomiende sus almas al fiel Creador. ¿Qué tenemos que hacer en medio de la aflicción, de la prueba, de la persecución? Encomendemos nuestras almas. No es el momento para quejarnos, murmurar, para lamentar. Es para nosotros humildemente asumir la postura de que Dios sabe lo que está haciendo. Por eso dice Pedro, 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Él sabe cuándo es el momento para Él retirar la aflicción. Él sabe cuándo es el momento exacto para sacarte del horno de la aflicción. Ya está listo. Está preparado. Él sabe. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No es que sea desentendido, no es que está mirando para atrás. Él está mirando cómo está todavía y Él sabe que le falta tiempo. Gran parte de los mejores abrazos que mis hijos me han dado, me lo han dado en el contexto de la disciplina. Hay algunos abrazos en particular que se hacen inolvidables, porque son dados en medio de lágrimas. Son dados con el corazón, en el entendido de que fueron castigos administrados en amor.
Momentos cuando uno tiene la oportunidad de enjugar las lágrimas del rostro de nuestros hijos. Y uno poder sentir esa relación padre-hijo en un contexto de dolor, con el entendido de que era para su bien. Para mí esos abrazos tienen un significado extraordinario. ¿No creen ustedes que Dios también espera que nuestros abrazos, aún en medio de nuestras lágrimas y aflicciones, sean los mejores para Él? Que Él también quiere que nosotros tengamos la mejor de las actitudes en medio de las aflicciones. Porque la disciplina debe acercarnos al Padre, en lugar de alejarnos. Era Juan Carlos Rael que decía, las pruebas tienen el propósito de hacernos pensar, de despegarnos del mundo, de enviarnos a la Biblia, de impulsarnos a nuestras rodillas. No alejarte de Dios, acercarte a Él. Y tú venir a tu Padre Celestial y decir, Padre nuestro, Padre nuestro. Oh, el cielo es llamado la casa del Padre. ¿No es eso hermoso? La casa del Padre. Quizás para una sociedad en que la familia está tan desintegrada, la expresión no tenga mucho significado. Pero en aquellos días en que vivía el Señor, cuando les dijo esa frase lo decía todo. En Apocalipsis, el cielo es descrito como el lugar en el que Dios enjugará todas nuestras lágrimas. Y yo pregunto, ¿y por qué lo describe así? Porque aquí siempre habrá razones para derramar lágrimas. Hermanos, no llegaremos al cielo con los ojos secos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y cuántas veces nuestros hijos han venido a nosotros con lágrimas en los ojos? Y nosotros hemos tenido que enjugarle sus rostros y limpiar sus ojos de esas lágrimas, de un dolor real que están padeciendo. Y podemos imaginarnos a Dios recibiéndonos en el cielo con nuestras lágrimas. Sean muchas, sean pocas, pero un Padre Celestial limpiando cada una de las lágrimas con su consolación. Dice un autor, Andrew Bonar, aquellos que cantarán más alto en el reino serán los que en la tierra tuvieron los sufrimientos corporales más grandes. Hoy les tenemos pena, pero en aquel entonces casi les tendremos envidia. Lamento, sin embargo, tener que traer la triste realidad de los que no son hijos de Dios. Ciertamente disfrutan hoy de muchas alegrías y algarabías. Y también es cierto, también tienen dolores, porque solo hay que estar vivo para sufrir. Sin embargo, para los que no se han refugiado en Cristo por medio de la fe y del arrepentimiento, no habrá nadie del otro lado cuando tú llegues para enjugar tus lágrimas. Antes bien, nosotros escuchamos las palabras del Señor, cuando en aquella parábola coloca al rico en tormentos, suplicando a Abraham que tuviera compasión y enjugara sus lágrimas, de alguna manera le calmara la sed en el tormento que tenía. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y la respuesta no será inmediatamente, ahora mismo voy, ahora que está sensible, no. El tiempo y la oportunidad del arrepentimiento pasó. Después de la muerte ya no hay oportunidad de salvación. Es antes de que hay que buscar a Jesucristo. Y dice que Abraham le dijo, eso es Cristo diciendo la parábola, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora hablando de Lázaro, es consolado aquí y tú atormentado. ¡Wow! Y por otro lado, Cristo en Lucas capítulo 6 dice, ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ven a Cristo. Ven a Cristo hoy. Ven en arrepentimiento y fe. Cree a Cristo. Busca refugio para tu alma hoy. Las aflicciones de esta vida que caen a los hijos de Dios de la mano paternal que hemos descrito, no es nada comparable con el dolor, la angustia, la aflicción sin esperanza
¿Qué padecerán los que no han creído en Cristo? Los que no se han refugiado en Cristo para el perdón de sus pecados en el infierno. Y es por eso que Martin Lloyd-Jones decía muy bien, yo prefiero llegar cojeando al cielo que caminando al infierno. Ven, únete al pueblo de Dios. Refúgiate en Cristo Jesús. Mejor recibe la aflicción de un Padre tierno, amoroso como Dios, y llega al cielo, que liberado supuestamente de estas cosas y permitido supuestamente a vivir la vida como tú quieras, terminar en el infierno. Dios ponga y grabe estas enseñanzas en lo más profundo de tu corazón.